A comprar online, sumamente variado, múltiples opciones, hasta que finalmente encuentras lo que quieres y ahora cuando llega, pues ahora. ¡Ja! Amazon, Jeff Bezos, llámame. Pero después que ahora... Tengo una idea. Si ya hice, a lo mejor lo viste, un teclado de madera. ¡Hey! ¿Por qué no hacer ahora el monitor de madera? Ah, lo sé, ya te escucho. ¿El monitor? Eso es una caja. ¿Cuál es la gracia? Te cuento ahora después de disfrutar la parte que más me gusta, desarmar cosas. Exacto, lo sé. Si eres como yo, a veces te inventas proyectos solo para poder desarmar algo. Y entiendo tus dudas. Si es un monitor, esto es rectangular, no es hacer una caja y ya. Para nada. Ah, se te hace agua a la boca, ¿verdad? ¿Quieres una de estas como regalo de Navidad, verdad? Adelante, comparte este video de forma muy sutil y subliminal. Ah, lo sé, para ti es como un ASRM visual y además la reivindicación, la respuesta a aquella pregunta de Profesor Lacruz, ¿para qué vamos a utilizar ángulos en nuestra vida? ¿Para qué es la trigonometría? No se preocupe, Profesor Lacruz, el destino les ha respondido. Y si quieres preguntarle al destino qué es este aerosol, bueno, es sellador pegamento. Ok, efectivamente hasta ahora parece simplemente una caja, un marco para un cuadro, una foto, un póster. Aquí comienza la parte divertida y detallada. Y voy a dejarte que ejerzas tu poder de deducción o de conocimiento para saber para qué son todos estos huecos. No, no es para pasar cables. No, no es una trampa para termitas. Es una técnica para hacer ranuras. No es la única, no es súper precisa, pero es efectiva para casos particulares como este, donde no estamos buscando perfección, sino un marco para monitor que tenga una apariencia, de taller, de carpintero, de arte. Porque Pinocho también merece una computadora y le encanta Minecraft y está entrenando mucho para Fortnite. Buga, vamos por ti. Redondeamos bordes, en un momento verás para qué es la ranura. ¿Y esto? ¿Esto qué es? Lo dicho, es arte, artesanía, pero también tiene que servir como monitor, así que la información externa para esto. Esto no lo esperabas, ¿verdad? Los botones. Claro, te dije que no iba a ser solamente una caja. Pero falta. Toca ir a la parte de atrás que, aunque no lo creas, es lo que más trabajo va a dar. Y, justificando eso, probablemente sea también el ángulo visual más interesante del monitor. Sí, desde atrás. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿De cuál Kim Kardashian me hablas? Vamos, como que no tiene sentido lo que dije. Sé que alguien entendió. Unos alguienes, varios alguienes. En fin, aquí está, es la parte trasera del monitor que requiere ventilación y, como ves, nos pusimos un poco más técnicos. Estas ranuras sí tenían extremo de salida, así que pudimos utilizar una técnica un poco más precisa. Ok, veo que en cuanto a técnica y planes ya más o menos tienes la idea completa. Mientras armamos el resto de la estructura, también necesitamos la base, que por supuesto también debe ser de madera, y con esto completamos todas las piezas de nuestro monitor de madera. Momento de botar el barco. Estructura completa, armada, montada, ya estaría completo, efectivamente, ya sería funcional. Entonces, ¿qué estamos imprimiendo aquí? Pues el respeto y fidelidad al copyright, a la propiedad industrial, al branding. Porque el monitor sigue siendo de la marca que es, y eso debe ser reflejado. Y también nos sirve para que vieras la técnica de corte de precisión artesanal. Artesanal. Falta una letra en esta sopa. Eso, la S, bajo el zapato, ¿por qué? Tendrías que ser muy fan, tendrías que ser miembro fundador del fandom de The Q para poder dar la explicación precisa. Ponla en los comentarios. ¿Lo sabrá alguien? No te preocupes si no, aprovecha para haber visto esa técnica de avejentamiento que le da ese toque antiguo que queremos. Es el que usa la bomba tucumana todas las noches. Sí, bomba, todos sabemos tu edad, deja de mentir. Debería ser motivo de orgullo, pero en fin, volvamos al proyecto, que esto ahora sí está listo. Con branding, controles, botones, correcta estructura de ventilación, y lo registraré como monitor Termita 2020 4K. El 8K lo hacemos en un próximo video.
Y sí, ya ves algo que te molesta, ¿verdad? Los cables atrás. Próximo proyecto, cables de madera.